Las 12 piedras preciosas del pectoral del juicio, asociadas cada una de ellas a una de las 12 tribus. ¿Qué gemas son concretamente? ¿A quién corresponde cada piedra? ¿Encierran algún mensaje simbólico en sincronía con las virtudes de los hijos de Israel? ¿Qué información nos revela la mística lapidaria? ¿Qué misterioso mensaje nos quiso dejar el autor de Éxodo 28? En nuestro ensayo anterior analizamos el pectoral del juicio descrito en Éxodo 28, que debe portar el sumo sacerdote para comunicarse con Yahvé. Sus componentes, su valor simbólico y su evolución histórica. Dejamos en el aire entonces un análisis detallado de sus 12 piedras preciosas y la asociación con cada uno de los hijos de Jacob. Abordamos ahora esa difícil tarea. Como ya dijimos, la descripción concreta de las 12 gemas y su colocación en el pectoral, asociada a cada una de las tribus, invita a pensar que el autor debió concebir el artefacto con un valor simbólico concreto, por el cual podríamos entender qué poderes misteriosos otorgaba cada una de las gemas a cada personaje, de tal suerte que le sirviera para armonizar con sus virtudes características. Te remito al ensayo anterior para los detalles. Aquí empezamos donde lo dejamos allí. El caso es que resulta muy difícil estar seguro de cuál es cada piedra, ya lo comentamos entonces, pues el texto masorético utiliza términos muy genéricos y en algunos casos únicos, hapax, cuyo significado no sabemos traducir con rigor, ni sin rigor. Pero vamos a intentar deducir las opciones más probables. No nos falta arrogancia. Por otra parte, aunque conocemos el orden de las piedras, no podemos estar seguros del orden en el que se deben asociar a los hijos de Israel. Analizaremos en este ensayo también las posibilidades y la conclusión más probable. Este encaje, piedra, hijo, debería arrojar luz acerca de las propiedades lapidarias, místicas o simbólicas que el autor debió concebir en relación a cada uno de los personajes, ¿no? Valoraremos esas posibles asociaciones de acuerdo con el relato que hace de ellos el texto bíblico y procuraremos extraer alguna conclusión acerca de ese misterio lapidario tan sugerente. Si no te gustan las gemas, la mística lapidaria ni la Biblia, ponte a ver otra cosa rápido. La primera piedra de la primera fila, cotejando las 75 versiones que tengo a mi alcance en inglés y en español, de la primera piedra de la primera fila, la piedra 1, tenemos 23 traducciones con sardio o piedra sárdica, 20 con cornalina y 32 con rubí. La Septuaginta traduce sardion y el texto masorético dice simplemente odem, que significa rojizo, utilizado generalmente para referirse a una gema de ese color. De las tres posibilidades deberíamos descartar el rubí, que es un corindón probablemente desconocido en tiempos bíblicos, y sospechar que se utilizó en las traducciones por ser tan popular en la modernidad, iba a decir en la actualidad, bueno, en la actualidad de cada traducción. Las otras dos, en cambio, son ambas calcedonias, muy similares, el sardio de color rojo más oscuro y la cornalina más anaranjada, y ambas de similar dureza. El sardio fue muy apreciado en la antigüedad, asociado con la fuerza, la valentía y la protección. La cornalina es más conocida en la actualidad y el motivo de la traducción podría ser este, aunque se utilizaba en amuletos protectores en Egipto y en Mesopotamia. Puesto que la traducción de la Septuaginta prefiere el sardio y es del siglo III a.C., no tenemos por qué desconfiar de los autores, de que hicieran bien su trabajo, conociendo la gema a la que los antiguos hebreos se referían cuando decían odem. En cualquier caso, parece que se trata de un corindón asociado simbólicamente a la protección, y preferimos el sardio. La piedra 2.
primera fila, segunda piedra. El texto hebreo dice pitda, de significado desconocido, y se ha traducido como topacio, esmeralda, crisólito y diamante. No te lo pierdas. La Septuaginta traduce topacio y no sabemos con qué criterio. Los topacios son fluorosilicatos de aluminio de diversos colores, los más apreciados los azules, aunque en la antigüedad es posible que se conocieran más los dorados o verde amarillento. La traducción por esmeralda aquí no parece tener ningún sentido, pues son de color verde profundo y tampoco el diamante, que proviene de una traducción disparatada que no coincide con ninguna otra versión en ninguna de las 12 piedras. El crisólito es también verde amarillento o dorado y es fácil de confundir con el topacio, pero la Septuaginta lo utiliza expresamente en la piedra 9. Así pues, lo más probable es que la pitda fuese una gema de color verde amarillento, quizá con tonos dorados, tal vez un topacio asociado con la claridad y la protección. La piedra 3, primera fila, tercera piedra. El texto dice barekat, cuyo significado alude a centelleante. Las traducciones más interesantes apuntan hacia esmeralda, berilo, cuarzo amarillo y carbunclo. Ya ves qué divertido es esto. La Septuaginta dice smaragdinos, lo cual es equivalente a la esmeralda, la cual a su vez es un tipo de berilo. El berilo puede tener tonos verdes, azules o dorados, pero la esmeralda es siempre verde, profundo y brillante. El cuarzo amarillo deberíamos descartarlo porque es muy reciente en mineralogía y puede que la traducción se haya visto tentada por sus tonos dorados brillantes, pero bueno, no debió conocerse entonces. El carbunclo es un disparate, probablemente un error en la transmisión, pues aparece en la Septuaginta en la posición 4 y no es una gema brillante. Así pues podríamos quedarnos con un tipo de berilo verde y brillante que podríamos asociar a la esmeralda, al que parece aludir el smaragdinos griego. Esmeralda. Vamos a por la primera piedra de la segunda fila, la piedra 4. El texto dice nofek en hebreo, de una raíz que no se usa y que significa brillar, según el diccionario Strong. La Septuaginta traduce carbunclo, un término genérico para describir piedras de color rojo profundo y brillante, como el rubí. Se suele asociar al fuego y a la pasión. Otras traducciones apuestan por esmeralda y turquesa. En coherencia con el análisis de la piedra anterior, hemos de decantarnos aquí por el carbunclo. Vamos a la segunda piedra de la segunda fila, piedra 5. Es en hebreo sapir, que alude fonéticamente al zafiro. Así lo traduce la Septuaginta y es la traducción claramente mayoritaria. En hebreo proviene de la raíz primitiva safar, que significa inscribir o señalar con una marca, probablemente en alusión a la dureza del zafiro, que no en vano es un corindón con 9 puntos en la escala de Mohs, es decir, con una dureza excepcional. No cabe duda esta vez de que se trata del zafiro, azul profundo en su versión más conocida, debido a las trazas de hierro y titanio, aunque puede haber de muchos colores. Nos quedamos con un zafiro azul. Tercera piedra de la segunda fila, la piedra número 6. Esta es la piedra Yahalom, derivado de la raíz Jalam o Yalam, que significa derribar, probablemente aludiendo a una cualidad muy fuerte de la gema. La Septuaginta traduce jaspe y otras versiones traducen diamante, cristal, moonstone, esmeralda, en fin. El diccionario Strong alude a ónice, vaya por Dios. Como vemos, tenemos de nuevo una variedad absurdamente amplia. Debemos descartar cristal y moonstone porque son muy frágiles y no encajan con el significado hebreo.
y por lo mismo todas las demás opciones que no sean el diamante. En este caso el premio yo diría que es para Reina Valera, que desoyendo la versión de la Septuaginta y de la Vulgata tradujeron con mejor criterio. Es la única piedra que puede hacer alusión a eso de ser más poderoso que los demás. Es el más duro de todos. Vamos a por la 7, primera piedra de la tercera fila. En hebreo es Leshem, de significado desconocido. En la Septuaginta es Ligirion, que se ha traducido a veces como crisólito, jacinto o ágata. ¡Qué barbaridad! Hay traducciones tan pintorescas como circonio naranja, ópalo, berilo, turquesa, topacio, donde se pone en evidencia o bien un deseo absurdo de innovación o bien un error de transmisión. No obstante, tampoco sabemos qué demonios significaba en griego Ligirion, lo cual es otro hapax, lo cual nos deja sin solución en este caso. La piedra 7, comúnmente traducida por jacinto, no sabemos qué puede ser. Segunda piedra de... esta vez las dos, segunda y tercera piedra de la tercera fila, porque están relacionadas. Creo. La piedra 8 es Shebu, una raíz que no se usa y que podría aludir por su etimología probablemente a una subdivisión o fulgores o llamas o quizá fragmentos. Septuaginta dice amatista, de color violeta intenso con brillos y transparencias que podrían encajar con la etimología hebrea. Muchas traducciones apuntan a ágata, multicolor con bandas translúcidas y de suaves reflejos, que encaja perfectamente con esa etimología. Pero claro, si vamos un momento a analizar la piedra 9, la siguiente, en hebreo, Ajlamaj, su etimología alude a piedra del deseo. Septuaginta traduce por crisólito, que es un peridoto que no sabemos cómo puede encajar aquí, si bien la mayoría de traducciones optan curiosamente por amatista. Así pues tenemos que Septuaginta dice amatista y crisólito, mientras que la mayoría traduce ágata y amatista. Todo apunta a que alguien ha invertido los términos, o bien la Septuaginta o bien el texto masorético. Por un lado, la amatista aparece con seguridad, pues la alusión etimológica a la piedra del deseo coincide con la creencia antigua en que protegía contra la embriaguez y los deseos incontrolados. Para confirmarlo deberíamos establecer una equivalencia probable entre el ágata y el crisólito, que yo no encuentro. También tienen una composición química distinta, colores distintos, opacidad distintas, efectos ópticos distintos y usos distintos en la antigüedad. Así pues es muy probable que el orden se alterase porque la amatista encaja bien en la posición 9 y no en la 8. Pero parece más razonable que la 8 sea un ágata que un crisólito. Sea como fuere, si tenemos más confianza en el texto masorético que en la Septuaginta, deberíamos preferir como opción más probable 8 ágata y 9 amatista. Vamos a por la última fila, la primera piedra de la cuarta fila. La piedra número 10. La hemos mencionado antes, es en hebreo Tarshish, que es el nombre de un lugar, probablemente el origen de la gema. Septuaginta dice berilo, y así la mayoría de traducciones. No tenemos por qué sospechar en este caso de una traducción mejor. Aunque bueno, cabe decir aquí que el berilo es en realidad un silicato de berilio y aluminio, de la familia de las esmeraldas y aguamarinas, que puede presentarse en muchos colores y que podría haber sido confundido fácilmente en la antigüedad con otras piedras. En griego pudo ser un nombre genérico para las piedras de color verde azulado, desconociendo pues su química concreta. En todo caso nos quedamos con berilo, aunque solo Moisés sabe a qué se refería. Penúltima, la piedra 11, segunda de la cuarta fila. En hebreo es shoam, de una raíz que no se usa, una vez más, aunque el diccionario Strong alude a blanquear en su posible etimología. Septuaginta traduce ónice,
y la mayoría de traducciones siguen esa interpretación. El ónice es una calcedonia principalmente negra, con tono vítreo sedoso, que en ocasiones puede presentar bandas blancas o rojizas. Quizá la etimología hebrea de blanquear apunte a esa cualidad, y a falta de otra información debemos sospechar de un ónice rayado, así se llaman, negro con bandas blancas características del ónice rayado. Y la piedra 12, la última piedra de la cuarta fila, es yashfe, de una raíz que no se usa, aunque el diccionario Strong cree que puede tener que ver con pulir. Septuaginta traduce crisoprasos, que es una crisoprasa en español, un tipo de calcedonia con presencia de níquel, lo cual le da un aspecto vítreo y sedoso de color verde claro. De ahí la etimología griega, criso, dorado, y prasos, puerro, verde con matices amarillos claros. La mayoría de traducciones modernas prefieren el jaspe, que también es una calcedonia, es decir, un cuarzo microcristalino con dureza, transparencia y brillo similar a la crisoprasa, solo que el jaspe es una gema más genérica, que puede contener otros metales y presentar tonos diferentes al verde. Podríamos decir de forma relajada que la crisoprasa es un tipo de jaspe, ¿vale? Así pues, si confiamos en los traductores de la Septuaginta, es probable que la piedra 12 fuera una crisoprasa, aunque algunos traductores prefiriesen el jaspe por ser más genérico, conocido y parecido a la fonética del término hebreo yashfe. Vale. Entonces, ¿cuáles eran las piedras? Las 12. Las enumeramos aquí: el sardio, el topacio, la esmeralda, el carbunclo, zafiro, diamante, el misterioso leshem, ágata, amatista, berilo, ónice rayado y crisoprasa. Las propiedades simbólicas, místicas, sobrenaturales, o como se quieran llamar, de las gemas y piedras preciosas dependen del lapidario que queramos consultar. Y las diferentes tradiciones culturales disponen de su propia versión. Y todas ellas carecen de consenso. No disponemos de un canon lapidario judío o hebreo antiguo, ni nada que se le parezca. Así que solo podemos aportar una lista general de propiedades simbólicas que a través de una fuente u otra pues se han asociado a estas piedras. Vamos a ver. La primera era el sardio. El sardio es un corindón rojo intenso y traslúcido. Comúnmente se ha asociado a la pasión, a la valentía y al coraje. También a la purificación mediante el fuego. Y por supuesto también al amor sentimental o a la entrega sacrificial en sintonía con la sangre. El topacio es un fluosírico. El topacio es un fluosírico. El topacio es un fluorosilicato de aluminio. Este probablemente verde, amarillento y dorado, el de nuestro texto, relacionado con la claridad mental, la sabiduría, la alegría, la prosperidad y también la protección divina. La esmeralda es un berilo verde intenso, relacionado con la regeneración, fertilidad, esperanza, clarividencia, equilibrio interior. Carbunclo es una gema genérica de color rojo profundo, con una simbología similar al sardio, quizá más cercana a la sangre. Zafiro es un corindón azul profundo, que evoca lealtad, sinceridad, inspiración, pureza, protección espiritual. El diamante es una estructura cristalina de carbono, sin duda alude a pureza, incorruptibilidad, fortaleza contra el mal, claridad divina. Leshem, la 7 es Leshem. La 8, ágata, es una calcedonia multicolor translúcida con franjas, asociada con la estabilidad emocional, la elocuencia, la persuasión,
y la protección en general. Amatista es un cuarzo violeta intenso asociado a la sobriedad y a la templanza, a la realeza, a la calma mental y a la trascendencia. Berilo es un silicato de berilio y aluminio de color verde azulado brillante relacionado con la claridad de pensamiento, la protección en los viajes, la fidelidad, la buena suerte. El ónice rayado, yo creo que esta es mi preferida. Es una calcedonia negra con bandas blancas, vítrea y sedosa, símbolo de la autodisciplina, la serenidad y la fortaleza interior. Y por último, la crisoprasa es una calcedonia verde claro, vítrea y sedosa, evocadora de la esperanza, la alegría, la concordia, la confianza, la autoestima. Bien, el interés de identificar las 12 piedras radica en poder asociarlas a los 12 hijos de Jacob, es decir, a las 12 tribus de Israel. Las distintas tradiciones han establecido diversas correspondencias entre cada piedra y una tribu en particular, pero sin consenso común. El simbolismo lapidario del pectoral no solo resalta la unidad y diversidad del pueblo, sino que también sugiere que cada tribu posee cualidades y dones propios, y que todas juntas conforman la totalidad de la comunidad elegida. Sí, pero cada una tiene dones propios. Los órdenes lógicos en los que podríamos pensar son aquellos en los que se citan las 12 tribus en la Biblia. Ya lo comentamos en el ensayo anterior, en la primera parte de este, digamos, que lo que yo he encontrado en la Biblia es que se cita todas las tribus de Israel, o bien por orden cronológico, que es como aparecen en Génesis del 29 al 32, donde se nombran todos y cada uno de los hijos y el orden. En Génesis 49, por otra parte, según la bendición de Jacob, que también los ordena, el censo de las tribus de Israel en Números 1, la disposición del campamento en Números 2, la bendición de Moisés en Deuteronomio 33, la división de la tierra prometida en Josué del 13 al 19, los jefes de las tribus en 1 Crónicas 27, las tribus selladas en Apocalipsis 7 y cualquier orden arbitrario que se nos ocurra. Puesto que el orden de las bendiciones de Jacob y Moisés no coincide, hemos de descartar ambos, pues no sería lógico que el orden del pectoral preciso y concreto se asocie a un orden de bendición que no guarda ningún criterio común entre los dos patriarcas. A mayores, el orden de Moisés no cita a Simeón, lo cual lo descarta de antemano. Por otra parte, el orden del censo del campamento en Números no menciona a los 12 hijos de Israel, pues faltan José y Leví, sustituidos por Efraín y Manasés. En la descripción del pectoral se dice textualmente: las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, lo cual obliga a descartarlos. Lo mismo sucede con la división de la tierra prometida. ¿Qué nos queda? Además de otras inconsistencias, los órdenes de Crónicas y de Apocalipsis son muy tardíos y no parece lógico pensar que influyeran al autor de la descripción del pectoral. Recíprocamente, no hay indicios en Crónicas ni en Apocalipsis para pensar que el orden del pectoral influyó en su redacción. Así pues, no tenemos razones para asociarlos. En definitiva, solo caben dos alternativas lógicas. Solo quedan dos. O bien el orden cronológico por nacimiento, que se describe en Génesis, o bien un orden arbitrario. Dentro de la hipótesis arbitraria cabría cualquier orden que no se nos ha ocurrido, pero bueno, seguro que a ti se te ocurre algún orden más pintoresco. Entonces, ¿cuál es el orden cronológico de los hijos de Israel? Bien, pues está bastante claro en Génesis y no ofrece controversia posible, salvo que interpretemos que el autor se equivocó en la narración o que los pasajes de Génesis 29-30 están interpolados por un autor que desconocía el orden correcto. Bueno, el orden es el siguiente. En Génesis 29
del versículo 32 al 35 se citan los primeros hijos, que son Rubén, Simeón, Leví y Judá, por ese orden de Jacob con su mujer Lea. En Génesis 30, el capítulo siguiente, en los versículos del 6 al 8, dice que con Bilha tuvo a Dan y a Neftalí. Un poquito más adelante, con la otra sierva, con Zilpa, tuvo a Gad y a Aser. Un poquito más adelante, con Lea de nuevo, después del asunto aquel de las mandrágoras, tuvo a Isaacar y a Zabulón. En Génesis 30, 24, tuvo a José con Raquel, por fin, y 2 capítulos más tarde, en Génesis 32, 18, tuvo a Benjamín, otra vez con Raquel. Esos son los 12 y ese es el orden preciso. Así que llegados a este punto solo queda pendiente ver si las propiedades lapidarias simbólicas de la gema se encajan de algún modo con los 12 hijos de Jacob, y a ser posible en su orden cronológico. Vamos a hacer esa prueba. El sardio y Rubén podrían encajar en relación a la pasión amorosa que demuestra en Génesis 35, 22, cuando se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Topacio y Simeón podrían relacionarse como contraste. Simeón es retratado como símbolo del exceso y la violencia, y el topacio podría proporcionarle la claridad mental que necesitaba y la sabiduría para conducirse con prudencia. La 3, Esmeralda y Leví. En este caso encaja bien el concepto de regeneración por el cual Leví pasa de ser un asesino impetuoso a ser el padre de la casta sacerdotal. Resuena muy bien el concepto de clarividencia, siendo los levitas los que disponen del pectoral del juicio y del contacto exclusivo con Yahvé. Carbunclo y Judá, el 4. Podrían relacionarse por el concepto de pasión y fuerza, ya que la tribu de Judá tendrá el liderazgo desde Josué para conquistar la tierra prometida y gobernar a los israelitas. El 5, Zafiro y Dan. Se encuentran en el concepto de lealtad, pureza, inspiración y sinceridad que han de ser propias de una persona que juzga, como describe Jacob en su bendición, y así como alude el nombre de Dan, su etimología. El 6, diamante y Neftalí. La incorruptibilidad y la fortaleza simbólica del diamante puede necesitarlas Neftalí, cuyo nombre alude a lucha y contienda. Leshem y Gad. Bueno, no sabemos qué será el Leshem, pero Gad tiene un carácter guerrero, fiero como un león que siempre prevalece, y su nombre alude a la buena fortuna. Dios sabe qué gema será esta. El 8, Ágata y Asher. Este personaje se asocia con la felicidad y la abundancia. No sé de qué modo se puede vincular la simbología del ágata relacionada más bien con la estabilidad emocional, la elocuencia y la persuasión, y la protección en general. Pero bueno, seguro que tú puedes imaginar una manera de atar a los dos. La 9, la amatista e Isaacar. El asno fuerte quizá pudiera relacionarse con la sobriedad, la calma mental y la claridad de la amatista, con el entendimiento de los tiempos que se atribuye a los hombres de Isaacar. La 10, el berilo y Zabulón. Coinciden en la buena suerte y la protección en los viajes, toda vez que la vocación de la tribu será el comercio marítimo y la apertura hacia otros horizontes. El 11, ónice rayado y José. Quizá el relato de José en Génesis sea un buen símbolo de serenidad y fuerza interior, que supo recomponerse de las traiciones de sus hermanos y de los reveses del destino para convertirse en gobernador de Egipto. Y la 12, Crisoprasa y Benjamín. Aunque por los pelos, Benjamín podría evocar la esperanza y la alegría de Jacob, pues siempre fue el afortunado y predilecto. De algún modo también la confianza que siempre se depositó en la tribu de Benjamín para socorrer en tiempos de necesidad.
¿Qué te parece? Bueno, como habrás visto, hemos calzado a la fuerza las propiedades simbólicas lapidarias de las 12 gemas con los 12 hijos de Jacob. Con el mismo rigor, es decir, sin ninguno, podríamos alterar el orden de asociación e imaginar un paralelismo diferente. Voy a hacer un ejercicio literario de asociación alternativa para ejemplificarlo. He pedido al azar dos números, del 1 al 12, y he obtenido el 8 y el 5, la gema Ágata y el personaje Dan. Recordemos que el Ágata está relacionada con la estabilidad emocional, la elocuencia y la persuasión y la protección en general. Pues bien, empiezo la simulación. El Ágata, con sus bandas y capas, simboliza la dualidad y astucia, cualidades que encajan con Dan, pues como se dice en Génesis 49:17, es serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo. Esta piedra, usada para la claridad y el discernimiento, refleja el papel de Dan en la historia de Israel, un juez entre su pueblo, como su propio nombre indica, y así lo reflejó Jacob en su bendición. Te invito a que me dejes en los comentarios una propuesta combinatoria alternativa y me apuesto un talento de oro a que sabré encontrar una interpretación que suene convincente. En definitiva, perdona la desilusión, pero el caso es que desconocemos los tres factores que se entrelazan para dirimir esta cuestión tan espinosa. Por un lado, desconocemos cuáles son las piedras y solo podemos intuir posibilidades, ya que el rigor metalográfico del autor de Éxodo no es mejor que su rigor histórico. Por otro, desconocemos el orden que el autor supone para las 12 tribus, pues no lo menciona. Y por último, desconocemos el significado simbólico que el autor atribuía a cada una de estas gemas. Una lástima. Parecía interesante, pero hasta aquí podemos llegar. Es posible que las omisiones se deban al conocimiento obvio de sus lectores. Es decir, que cuando el autor se refería a Leshem, todos sus lectores entendían. Y cuando decía los 12 hijos de Israel, pues todos tenían claro cuál era el orden, sin lugar a dudas. Y a su vez todos sabían las propiedades simbólicas que cada piedra debía tener dentro de su entorno cultural. Pero yo creo que no. Me temo que después de hacer este análisis debo concluir que no existe tal conexión simbólica entre las piedras y las 12 tribus. Es decir, creo que el autor no pretendió describir ninguna conexión simbólica concreta. La razón es meramente literaria. Sería incoherente con el estilo del pasaje. Recordemos que el autor describe con un detalle abrumador todos los elementos del tabernáculo, el arca, el propiciatorio, el efod, la diadema de Aarón. Derrocha explicaciones sobre la forma, el color, los materiales de las lazadas de la última cortina de la primera unión, con una prolijidad casi absurda. Hay un sinfín de páginas para detallar con una precisión innecesaria los matices más ridículos. Es difícil concebir que no tuviese la paciencia de escribir el nombre de cada personaje asociado a cada piedra. Cabría sospechar, inicialmente, que las gemas están asociadas por su simbolismo a las características de cada personaje, siempre y cuando el autor maneje los criterios literarios con honestidad para con el lector. Pero no parece ser el caso. Parece que el pectoral del juicio debía llevar 12 gemas, de lo más exótico y lujoso, cada una con el nombre de un hijo de Israel, asociado a un significado misterioso que él nunca concibió. El mismo significado misterioso que tienen las 50 lazadas azules de la última cortina de la segunda unión, que pasarán por corchetes de oro. El mismo significado enigmático de la sangre del segundo carnero en el lóbulo de la oreja derecha, en los pulgares derechos y en los dedos gordos derechos de los hijos de Aarón. El mismo. Ninguno. Bien, Omar nos comenta sobre las misteriosas campanillas del dobladillo de la túnica de Aarón,
que deberá llevar el sumo sacerdote cuando se presente ante Yahvé para no morir, como comentamos en nuestro episodio 26 del resumen de la Biblia. Según Omar, deberíamos contemplar la posibilidad de que se trate de un objeto vibratorio que permitía de alguna forma conectar este mundo con estados superiores en el éter, de tal suerte que así Dios pudiera comunicarse con Aarón. Reconozco que es una idea ingeniosa, pues las campanas pueden vibrar en una frecuencia concreta y sabemos que existe una relación vibratoria entre todo lo que hay en la naturaleza. No en vano, nosotros emitimos radiación electromagnética. Bueno, todo cuerpo la emite. Las partículas elementales tienen naturaleza ondulatoria y todas las interacciones físicas se pueden reducir a perturbaciones de campos con intercambios de partículas. Es decir, suena bien, si me permites la metáfora, la conexión vibratoria de todo el universo. Sin embargo, de acuerdo con el texto, no podemos deducir tal cosa. Y nuestro trabajo es el de interpretar las intenciones del autor, no el de resolver los enigmas de la naturaleza. El texto cita campanillas y granadas, y no tenemos modo de encajar las granadas en esa teoría vibratoria, cosa imprescindible para darle un mínimo de crédito. Tampoco sabemos explicar mediante esa teoría qué relación puede tener la ausencia de vibración de las campanas con la muerte inmediata. Por otra parte, es seguro que el autor, desconocía la relación de las ondas mecánicas del sonido con los estados superiores del éter, dando por bueno que tal cosa exista, de lo cual no tenemos ni la más remota idea. Dicho de otro modo, no parece que del texto podamos deducir que el autor tiene ese conocimiento, sino más bien todo lo contrario. Y lo más importante, el autor no escribe nada de eso, ni alude a ello, ni deja la más mínima pista para que podamos tirar de ese hilo. Simplemente dice que tiene que llevar campanillas y granadas para que Yahvé las oiga cuando entre y no lo ejecute. Y el matiz es crucial. La raíz es mut, ya la hemos citado en otras ocasiones, y significa causar muerte, ejecutar. Es decir, no morirá si no la lleva por una causa misteriosa o natural. No. Morirá porque será ejecutado. Sin misticismos vibratorios. Bueno, el comentario de Omar, en todo caso, es muy atractivo y sugerente y nos brinda la oportunidad de observar un error de análisis literario muy frecuente con el que solemos tropezar por descuido, yo incluido, que es intentar buscar una explicación a un hecho, olvidando que el hecho no es real, sino literario, y que lo que hay que buscar es la intención del autor cuando lo escribió.